vídeo de unos 10 minutos de abdominales. Iremos alternando ejercicios de 45 o de 30 segundos y después tendremos un descanso entre medio de unos 15 segundos aproximadamente mientras explicamos el ejercicio. Empezamos estirando un poco hacia los lados, moviendo también los oblicuos, ¿vale? Y estirando los laterales del cuerpo hacia un lado y hacia otro. Movemos también un poco el cuello. Hacia abajo, es importante que tengáis una esterilla para no haceros daño al apoyaros. Ahora ya pasamos a la posición sentada y empezamos con el primer ejercicio, ¿vale? Mantendremos en el primer ejercicio una posición en V, levantando un poco las piernas del suelo, ¿vale? Quien no pueda las puede dejar abajo, pero tiene que echar un poquito el cuerpo hacia atrás, ¿vale? Y balanceando los brazos, que aguantaremos así por unos 45 segundos, ¿vale? Empezamos. Ya. Respirando con normalidad. Balanceamos rápido. Si vemos que nos molesta o que no estamos haciendo ejercicio, echamos un poquito para atrás el cuerpo. Vale, 10 segunditos. Perfecto. Muy bien. Respiramos. En el siguiente ejercicio nos tumbamos completamente en el suelo y vamos a hacer bicicletas. Para hacer una bicicleta colocamos los codos justo detrás de la cabeza, nunca cerrados, siempre abiertos los codos para no dañar el cuello, y vamos con el codo a la rodilla contraria mientras estiramos la otra pierna, ¿vale? Y después cambiamos, así, ¿vale? Comenzamos. Estiramos el tronco para potenciar los ejercicios de oblicuo. Eso es. Muy bien. Procuramos que sea el codo el que llegue hacia la rodilla y no acercar la rodilla. Es decir, levantando un poquito cada vez más el tronco. 5 segunditos. Últimas repeticiones. Y descansamos. Muy bien. El siguiente ejercicio es un ejercicio isométrico de abdominales. Eso es decir, no nos moveremos, nos quedaremos fijos en una posición. Nos quedaremos en la posición de mesa. Eso es, levantaremos las rodillas así, ¿vale? A 90 grados y después dejaremos los brazos arriba. Y aguantaremos en esta posición con la cabeza apoyada en el suelo, ¿vale? Dejaremos las rodillas caer un poquito sin levantar la espalda de la esterilla. Ya. Aguantamos respirando con normalidad, notando cómo la esterilla está pegada a la espalda. Y como estamos trabajando toda la parte abdominal. Si no notamos el esfuerzo, estiramos un poquito más las rodillas. Y respiramos con normalidad. Y 10 segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1. Y descansamos. Muy bien. Para el siguiente ejercicio haremos unos sit-ups. Ponemos las piernas inclinadas, ¿vale? Y nos levantaremos enteros, tocando el suelo, desde detrás de los brazos hasta los pies. Tocaremos. Para quien no pueda realizar este esfuerzo, porque tiene problemas abdominales, nos quedaremos con los codos y subiremos hasta la mitad. Así. ¿Vale? Empezamos. 1, 2,
Si en algún momento necesitamos parar, paramos un momento y luego seguimos con el ejercicio. Es mejor hacer unas repeticiones bien hechas, despacio, que hacer muchas y mal hechas. Y no dar tirones para no hacernos daño en el cuello. 10 segunditos más. Últimas repeticiones. Venga, las últimas 3. 1, 2 y la última. 3. Fenomenal. Nos volvemos a la misma posición de sentados y para este también tenemos dos opciones. La primera opción, ¿vale? Un poco más sencilla, apoyamos los talones y lo que vamos a hacer es inclinar el cuerpo hacia atrás, coger las dos manos juntas, una mano con la otra y girar, mirando siempre a las manos. Son ejercicios de oblicuos. Para quien esto no le haga efecto o no lo note, podemos levantar los pies. ¿Vale? Yo me traigo los talones, por ejemplo. Y empezamos ya, mirando siempre a las manos. Muy bien. Eso es. Si queréis probar a levantar los pies a mitad del ejercicio, se puede. Y bajarlos, lo importante es seguir. Muy bien. 20 segunditos. Últimas repeticiones. 1, 2, 3, 4 y 5. La última, muy bien. Ahora nos tumbamos otra vez completamente y levantamos las piernas. Lo ideal sería que las tuviéramos completamente estiradas arriba, pero intentamos estirarlas lo máximo posible y si no, no importa que se queden un poco dobladas. En este ejercicio vamos a tocar desde el centro con una mano el tobillo contrario y volvemos a bajar. Así, ¿vale? Y empezamos ya. Muy bien. 20 segunditos nos quedan. Bien. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos. Descansamos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es doblar las piernas hacia arriba desde la misma posición para trabajar los abdominales de abajo. Apoyamos bien la cabeza, no necesitamos los brazos al lado del cuerpo y lo que hacemos es subir las rodillas dobladas y llevarlas hacia el pecho y volver a bajarlas las dos puntas despacio. ¿Vale? Comenzamos. No hace falta darse impulso y consiste en acercar las rodillas, las dos a la vez juntas, hacia el pecho. Muy bien. Despacito. Y notamos el esfuerzo en los abdominales inferiores. Este ejercicio lo puede hacer la gente que tenga problemas de espalda. Muy bien. 10 segunditos. Y paramos. Ahora nos tumbaremos en el suelo y haremos la forma de estrella, es decir, los dos brazos estirados 180 grados
y las dos piernas separadas. Se trata de tocar con la mano el pie contrario. Se llaman los abdominales de la estrella de mar. Muy bien. Y comenzamos ya. Muy bien. Intentamos estirar las rodillas. Segunditos, venga. Bien para este verano. 10 segundos. Últimas repeticiones. Y descansamos. Muy bien. Los últimos ejercicios que vamos a hacer son ejercicios de plancha. ¿Vale? En primer lugar, nos levantamos despacito para no marearnos y nos colocamos en posición de plancha con los antebrazos apoyados. ¿Vale? Da igual que tengamos las manos juntas, con las manos juntas es más fácil, porque nos sostenemos mejor con las manos separadas, que hacemos más fuerza. Hay dos opciones. Aguantaremos en plancha 30 segundos, podemos aguantar con las rodillas, manteniendo así el cuerpo estirado, o podemos subir aquí arriba. Aguantamos 30 segundos con las rodillas fuera. ¿Vale? Empezamos desde aquí 30 segundos. Es importante que la línea de la espalda y del culo sea toda recta con las piernas y que respiremos con normalidad, intentando mantener la tripa dentro. Bien. 10 segunditos más. Y descansamos. Bien. En el siguiente ejercicio haremos un ejercicio de plancha de oblicuos, también apoyando los antebrazos, y tenemos las dos versiones. Giraremos la cadera o bien con las rodillas apoyadas hacia un lado y hacia otro, bajando toda la cadera, o con los pies apoyados hacia un lado y hacia otro. Y también lo haremos 30 segundos. Y aquí terminamos el ejercicio. Estiraremos un poco. Empezamos hacia un lado y hacia otro. Un lado y otro. Intentando bajar lo máximo posible. 10 segundos más. Y poco a poco, vueltas y descansamos. Vale. Nos tumbamos completamente. Colocamos las manos un poco atrás del pecho. Y estiramos lumbares y abdominales tirando la cabeza hacia atrás. Muy bien, relajamos poco y estiramos una vez más oblicuos. Hacia un lado y en otro. Y hasta aquí el video final.